Hola, bienvenidos a un nuevo mensaje de Huellas con Propósito. En esta oportunidad, testimonio de vida. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando una persona atraviesa una prueba, lucha en medio de ella y finalmente, si sale victoriosa, en ese momento nace algo que nadie puede discutir, un testimonio de vida. Un testimonio no es simplemente una historia que contamos para impresionar a otros. Un verdadero testimonio es la evidencia de que Dios ha estado trabajando en lo profundo de nuestro corazón. Es la marca que queda cuando una persona decide permanecer fiel en medio de la dificultad. Jesús pronunció unas palabras que muchos de nosotros conocemos muy bien. Son palabras que hemos repetido muchas veces. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las escuchamos, las citamos, las recordamos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la profundidad de lo que Jesús realmente estaba diciendo. Porque conocer la verdad no es solamente saber algo, no es acumular información espiritual, ni repetir frases correctas. Conocer la verdad implica vivirla, experimentarla y dejar que transforme nuestra vida. Y ahí es donde muchas personas comienzan a tener dificultades en su caminar con Dios. Cuando alguien acepta a Jesús, muchas veces quiere interpretar a su manera, incluso su fe. Se repiten frases como Dios es amor, o todo lo puedo en Cristo, o Dios tiene el control. Y todas esas afirmaciones son verdaderas. Creemos en su poder, creemos en su misericordia, creemos en su bondad y en su sabiduría, pero se nos olvida algo fundamental, que la verdad de Dios no solo se cree, sino que también se vive. Cuando esa verdad no transforma la vida, algo sucede en el interior de la persona. Poco a poco se va perdiendo el sentido del propósito, aparece el cansancio espiritual, llega el aburrimiento, comienza la crítica, el juicio hacia otros, y entonces empiezan a buscar en otro lugar algo que ni siquiera saben explicar. Es como si caminaran por la vida sin dirección clara, manteniendo hábitos religiosos, asistiendo a los mismos lugares, repitiendo las mismas palabras, pero sin una verdadera transformación interior. Jesús, sin embargo, cuando habló de libertad, estaba expresando un deseo profundo. Él quiere liberar al ser humano, no de manera superficial, sino de manera real y total. Y entonces surge la pregunta del millón. ¿Realmente deseo esa libertad? ¿Soy consciente de aquello de lo que necesito ser liberado? Hace algún tiempo estaba viendo con mi esposa una serie llamada Los Elegidos. La historia muestra cómo Jesús se encuentra con personas comunes, personas con errores, con historias complicadas, con debilidades, pero personas que fueron llamadas para algo mayor. Y eso nos recuerda una verdad muy importante. Todos somos elegidos, pero no solamente para recibir bendición, sino para anunciar algo que transforma la vida. El apóstol Juan lo explicó de una manera muy clara cuando dijo que ellos anunciaban lo que habían visto, lo que habían contemplado y lo que habían tocado con sus propias manos. Eso significa que el verdadero testimonio nace de una experiencia real con Cristo. No nace de teorías ni de discursos aprendidos, sino de una relación viva con Él. Cuando una persona entra en comunión con el Padre, comienza a entender su voluntad. Y cuando camina con Jesús, aprende a seguir su obra sin abandonarla. Es en ese proceso donde Cristo comienza a liberarnos. Nos libera del peso del pasado, de las heridas que todavía producen tristeza, resentimiento o amargura. También nos libera de las cargas del presente, de las preocupaciones que llenan la mente, de los problemas que roban la paz y generan estrés. Y además, quiere liberarnos del temor al futuro, de ese pesimismo que muchas veces genera ansiedad y nos hace vivir con incertidumbre. Todas esas cosas se convierten en cadenas invisibles que mantienen a las personas atadas y atrapadas.
Jesús dijo que quien vive practicando el pecado termina siendo esclavo del pecado. Y si somos sinceros, vivimos en una sociedad donde cada vez es más fácil aceptar aquello que antes se consideraba incorrecto. La permisividad al pecado aumenta. El mundo establece sus propios valores, sus propias normas y su propia forma de vivir. Y en medio de todo eso, muchos creyentes comienzan a caer en una mezcla, en un sincretismo peligroso. Una vida mitad cristiana y mitad mundana. Jesús no vino para producir ese tipo de vida. Él vino a traer luz, y donde la luz de Cristo entra, las tinieblas no pueden permanecer. El problema es que el corazón humano muchas veces se resiste. La terquedad, el orgullo y la soberbia hacen difícil reconocer nuestra condición delante de Dios. Sin embargo, el verdadero comienzo de la libertad ocurre cuando somos capaces de reconocer la verdad sobre nosotros mismos. Cuando eso sucede, entonces comenzamos a caminar en la luz, y caminar en la luz significa vivir como Cristo vivió. Y ahí es donde nace el verdadero testimonio de vida. Un testimonio que elimina excusas. Un testimonio que demuestra que alguien realmente está siguiendo a Jesús. Porque no tiene sentido hablar del Evangelio mientras nuestras relaciones están llenas de conflicto. No tiene sentido hablar de perdón si en el corazón seguimos guardando resentimientos. No tiene sentido hablar de santidad mientras nosotros adoptamos resistencia a los mismos hábitos que el mundo promueve. La fe verdadera transforma la vida completa, transforma nuestras decisiones, transforma nuestras relaciones, nuestra manera de vivir cada día. ¿Recuerdas a José? Él es un ejemplo claro de esto. Él pudo haber evitado muchos problemas si hubiera decidido ser permisivo. Pudo haber tomado atajos, pudo haber cedido a la presión del momento, pero eligió mantenerse fiel. Y esa fidelidad terminó convirtiéndose en su testimonio. Cuando Cristo reina verdaderamente en el corazón de una persona, su presencia comienza a transformarlo todo. Él nos llena con su espíritu, nos da fuerza para obedecer y nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dios sigue buscando hoy personas así, personas fieles, personas cuya vida misma se convierta en un testimonio para otros. Pero la Escritura también reconoce algo importante: no es fácil encontrarlas. Por eso existen las pruebas. Las pruebas revelan lo que realmente hay en el corazón y al mismo tiempo forman el carácter de quienes deciden permanecer firmes. Por eso hoy te animo, en medio de lo que estés enfrentando o de lo que estés atravesando, para que no te rindas, no retrocedas, permanece fiel, permanece obediente, porque cuando una persona atraviesa la prueba con fidelidad, algo extraordinario ocurre. Su vida comienza a hablar por sí sola. Tu historia comienza a inspirar a otros y tu testimonio se convierte en una evidencia viva de que la verdad de Cristo realmente libera. Y cuando eso ocurre, no solo experimentarás libertad, también comenzarás a vivir la vida que Dios siempre quiso darte. Si este mensaje llegó a tu corazón, dale me gusta, suscríbete y compártelo con otros. Bendiciones. Hasta pronto.